Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia en los talleres literarios. ¿Para qué sirve un taller literario? Un taller literario gradúa de escritor a alguien, o de poeta, o de novelista. Se puede ser alguien facultado en la literatura a partir de un taller literario. Yo recuerdo que en los 80 aquí en Caracas sonaba mucho esto de los talleres literarios. En el Diario Nacional había voces a favor y voces en contra sobre los talleres literarios, pero diferaban mucho. El Centro de Estudios Rómulo Gallegos, la Universidad Central de Venezuela, entre otros. Y bueno, yo que era un chamo, por ese entonces, estaba hablando de los 80, un chamo de 17 años, bueno, tenía la avidez, quería tener esa experiencia. No la tuve en su momento, pero con el tiempo la pude tener, pero de otra manera. Eh, en todo caso, en ese momento en que proliferaron los talleres literarios, yo me sentía muy inmaduro. Si es verdad que me interesaban los libros, me afanaba en lecturas, etc. Ahora bien, cuando yo digo que en el tiempo la tuve, fíjense ustedes, yo estoy rodeado aquí, bueno, tengo estos 7 libros acá en la mesa. Tengo dos argentinos que son para mí entrañables, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar. Jorge Luis Borges estuvo a punto de ganarse el Nobel, no se lo ganó. Aquí tenemos a Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, su libro de memoria. Él se ganó el Nobel en el 83. Tenemos a Nadine Gordimer, la escritora sudafricana que se lo ganó en el 91. Tenemos a 3 venezolanos. Tenemos a Laura Antillano, una, una respetable escritora venezolana con un taller literario muy respetado a su vez. Antonio Trujillo, un poeta y compilador de experiencias literarias que tienen mucho que ver con los talleres literarios. Tenemos este libro de Héctor Mujica, por un lado, un intelectual muy, muy dado a la política y que en su momento se ocupó de escribir lo que sería la historia, escuchó los cuentos del inquieto Nacobero, Daniel Santos, y escribió su historia novelada. Me acuerdo que el mismo Daniel Santos en un momento dado decía, oye, tú sí escribes bien, chico, cuando se escuchaba decir cosas o le decía, mira, yo no dije eso que está ahí, en fin. Bueno, todo esto que ustedes ven aquí, sobre todo cuando pienso en Laura Antillano, que para mí es un referente en el sentido de que a su taller literario yo llegué un día, eso de mediados, ya hoy bien avanzados, los 90 del siglo XX. Pero cuando yo llego al taller de Laura Antillano, ya yo había hecho ciertas tareas. Yo había leído lo que yo necesitaba en cuanto a cuentos. Leí mucho a Borges, leí mucho a Cortázar. Bueno, eran mis necesidades. Leí mucho a García Márquez, leí mucho a Juan Rulfo, por decirle 4 esenciales para mí, en lengua castellana, con respecto al cuento, que era lo que a mí me interesaba. Y cuando yo llego al taller literario de Laura Antillano, yo tenía muy presente esto de que si tú vas a un taller literario a que te gradúen de escritor, definitivamente lo puedo decir tangentemente, a nadie lo gradúan de escritor en un taller literario. ¿Qué vas a conseguir tú en un taller literario? Espíritus afines, compañía. Pero en mi caso particular, en el mío, en el de Ramón Núñez, ¿qué iba yo allá a buscar en el taller de Laura Antillano? A quien no conocía personalmente. Yo llego allí a través de un amigo común porque necesitaba yo confrontarme con alguien a quien yo respetara. Y yo respetaba mucho la obra de Raúl Antillano, esa labor que ya tenía desde hacía mucho tiempo con los talleres literarios. Yo quería presentarle mi manera de escribir, mis concepciones literarias y a ver qué pensaba ella, qué le parecía. Y afortunadamente conseguí un reconocimiento. Por supuesto, eso no me daba ni fama ni fortuna, pero en lo personal, para mí, fue un a partir de, un tomar confianza, un sentir que no estaba equivocado. Lo digo porque a mí me ha tocado en el tiempo también compartir talleres literarios, un taller literario con otras personas, que si bien yo soy un perfecto desconocido, yo me atrevo a desarrollar un taller literario, no para enseñar a escribir, definitivamente no es eso, sino para algo que tiene que ver con este canal nuestro, el lector agradecido. Como yo soy un lector agradecido de Borges, de Cortázar, de Rulfo, de Alfredo Almas al fondo en el caso venezolano, de Laura Antillano, de Uslar Pietri, por ejemplo.
Como soy un lector agradecido de estos grandes cuentistas, entonces yo digo, bueno, yo esta pasión la puedo compartir con otros. Y en esa pasión, en ese proceso de meditar un cuento magistral, como decir, por ejemplo, de Juan José Arriola, el mexicano, que escribe un cuento como El prodigioso miligramo. Y dice, bueno, es un cuento fascinante. Entonces, dentro de la fascinación que me ha producido a mí, yo puedo transmitir esa fascinación, podemos desarmar, como decía el mismo García Márquez, porque eso fue también para mí en su momento, cuando leía mucho de esa teoría literaria de García Márquez, eh, esto de leer con destornillador. García Márquez cuando se encontraba ante una novela o ante un cuento que lo hechizaba, que lo ensimismaba, él decía, ya va un momento, yo tengo que desarmar esto para saber cómo funciona. Bueno, en un taller literario uno humildemente con las armas que ha desarrollado en compañía de, 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 de autores como estos, de maestros como Cortázar, como García Márquez, como Russo. Entonces uno se atreve a ir con esas armas que te han dado a desarmar otros cuentos. ¿Cómo funciona un cuento? Para después aplicar esas mismas necesidades expresivas en una obra propia. Eh, por eso me he atrevido yo digo que precisamente ese es el gran objetivo o la razón de ser de un taller literario. No te vas a graduar de escritor, no te vas a graduar de poeta, no te vas a graduar de novelista. Te va a dar compañías y te puede precisamente dar disciplina para buscar, por una parte, para disfrutar el placer del libro como un compañero, pero también para tener las herramientas y poder desentrañar todo aquello que te puede servir a ti en esa necesidad personal de expresarte y de buscar tu propia voz. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro aquí, en el Lector Agradecido, para compartir, seguir compartiendo esta pasión por los libros.